Sol 106.5, la más interactiva. En sábado de consultas, consulta de salud. Retornamos a sábado de consultas y como la habíamos conversado al principio, tenemos aquí a la doctora Laura Blanco, quien es neumóloga, broncopista e internista. Ay, hola, bueno. Doctora. Ay, qué bien. Oye, no te vas a perder Ay, como qué quiera, bien. Derek. Ay, qué bien. Doctora Laura, ¿cómo está? Bienvenida, doctora. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, doctora, usted me va a excusar, yo quiero entrar en materia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta gripe, señores? Derek, tú no Dígame. estás haciendo consulta en el aire. Ve a su consultorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Óigame, no. Mire, hay muchas personas afectadas con esto. Hay gente que le da con el dolor en las coyunturas, supuestamente. Yo no sabía que eso estaba dando así. Hay gente que le dio con fiebre y con mucha congestión nasal. A mí me dio con fiebre, me dio con esto y... Bueno, ya usted ve cómo yo estoy hablando. Un locutor hablando con gripe se escucha como calamardo. Pañoso, como decía. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gripe, doctora? Dígame. ¿Será por el cúmulo de lluvias que hubo hace unas semanas atrás o es por la basura que hay en la ciudad? Mira, realmente está muy relacionado. Ustedes que me mencionaron ahorita y ahora vuelven y reiteran la parte de lo de las lluvias. Claro que está relacionado con el aumento de los procesos, pero hay otros factores también que se tienen que tomar en cuenta. Para empezar, porque no es lo mismo gripe que muchos otros procesos virales, lo primero que habría que tomar en cuenta es que nosotros como dominicanos le llamamos gripe a todo. O sea, una gripe, tengo una gripe, ustedes nunca dicen, o sea, uno como dominicano nunca dice, tengo tal virus o tengo tal cosa, le llamamos gripe a todo. A todo. Y realmente hay muchísimos procesos virales y dependiendo de las características o los síntomas que ese paciente presenta o del virus que ese paciente tenga positivo, entonces se toma en conducta cuál es el tratamiento a tomar en cuenta. Para ponerte un ejemplo o para ser más específica, la gripe realmente es la influenza. La influenza es el proceso que le llamamos gripe. Pero así como la influenza es un virus, hay más de 200 tipos de virus que pueden provocar cuadros respiratorios en el paciente. Entonces, ahora mismo hay mucha influenza A, sobre todo, en nuestro país. Y por eso también vemos mucho aumento de los casos de los cuadros respiratorios en los pacientes. O sea, por ejemplo, quién sabe si tal vez fue una influenza lo que tú presentaste, pero me imagino tal vez quizás que no te hiciste la prueba para uno poder saber. Bueno, doctora, en la ¿Tiene que hacerse actualidad... prueba para eso? Claro. Doctora, conocimos la influenza luego del COVID-19 porque generalmente en la República Dominicana se hablaba de un virus gripal generalmente, pero actualmente, ¿cuáles son esas afecciones que están más predominantes? Ya mencionó la influenza A, pero además de la influenza A, ¿cuáles otras? COVID. Hay COVID, hay varios casos, ha habido un aumento de los casos de COVID. Lo que pasa es que la mayoría o prácticamente todos son cuadros leves, pacientes que se manejan los síntomas en la casa, ambulatorio, y también hay muchos casos de virus sincitial respiratorio. Pero el que predomina ahora mismo es la influenza A, es lo que se ha visto que mayores casos hay. Precisamente, doctora Blanco Valdivieso, con relación a la influenza, nosotros los dominicanos no tenemos esa cultura de la vacuna de la influenza. Sí, aprendimos a que la ponen y que existe luego de las vacunas del COVID. Entonces, ¿cuáles son la importancia? ¿Esto me va a parar a que no me dé? ¿O no importa porque estamos en una temporada ciclónica? Porque también hay gripes que son por temporada. Entonces, ¿qué importancia tiene tomarse a tiempo o aplicarse a tiempo esa vacuna? Mira, llama mucho la atención, sobre todo, porque hay muchos casos de influenza ahora mismo, si ni siquiera estamos en la temporada, en el periodo de temporada alta de la influenza. Realmente debió haber culminado para más o menos en marzo. Entre octubre y marzo es la temporada alta de influenza. Y sin embargo, todavía siguen habiendo muchos casos de influenza. La influenza, que es la gripe, que ahora mismo hay más de tipo A, la vacuna no previene que uno le dé la influenza. Lo que hace la vacuna es que evita que el paciente presente un cuadro de influenza complicado.
Entre las complicaciones, la principal de la influenza está la neumonía por influenza, porque no todo el que tiene influenza tiene que hacer un proceso neumónico. De hecho, la mayoría de los síntomas de la influenza se ven más en la vía respiratoria superior, congestión nasal, mucosidad por la nariz, doctora, una tosecita seca, Sí, estornudando, aparte de obviamente una fiebre alta y repentina de que yo estaba bien y mañana amanecí malo, como dicen los pacientes en... ¿Por qué no dan licencia a los doctores por esa gripe? Sí, claro que sí, que se da influenza, se da Claro. licencia por la influenza. Siempre y porque cuando obviamente- visiten al médico, Obvio. ¿verdad, doctor? No, Y no. no, exacto, y siempre y pero hay cuando gente que- hay visiten gente- al mira, médico espérate. y no tomen miel de abeja. Doctora. Porque mira, hay gente que trabaja, por ejemplo, en los call centers, que una licencia por gripe no se da. Yo he escuchado personas que trabajan en eso. No, porque Y gripe no no, le- pero por influenza sí. Pero espérate, la doctora dijo que la gripe influenza es la de- gripe. Sí. Vamos a ponernos Bueno, claros. pero comúnmente es la gripe. Ahora, Ajá. cuando tú llevas un certificado médico a cualquier entidad privada o pública y él está prescrito por un médico con ese cuatro y con la denominación de neumólogo, asumo, ¿verdad? Claro. Que debe de ser recibida Claro. la licencia, Buena y porque válida. estamos hablando de un proceso, y aquí usted me corrige y va mi pregunta, y sorry Marta, la influenza se pega. Claro que sí. O sea, que es contagiosa. Por Correcto. ende, no pueden estar dos personas en un mismo cubículo, uno con la influenza, porque entonces voy a pegarle la influenza Claro a mi que sí. compañera. De Es hecho. buena, Miren, las licencias son documentos legales en el que yo avalo que usted no debe de estar, de que merece unos días de reposo o No necesita puede unos días de exponer a reposo. su compañero a que se enfermen también. Número uno, porque es un poco tórpido estar laborando con síntomas que a veces, o sea, entorpecen la rutina. Y número dos, porque los procesos virales se contagian de persona a persona, o porque yo estornudé, te tosí encima, porque yo me pegué el virus en las manos y después te pasé la mano a ti, tú te lo pasaste en los ojos, en la nariz, en la boca, etcétera, etcétera. Y claro que sí, que se dan licencias y los días dependen mucho de qué virus tiene el paciente y obviamente del cuadro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una influenza donde el paciente presenta fiebre, tos, congestión nasal y mucosidad por la nariz a un paciente que hizo un proceso de neumonía por una influenza. No es lo mismo ahí en ese caso. Entonces, Hay una influenza B, ¿verdad? sí hay una influenza B. Mira, recientemente la mamá de una amiga mía murió por eso, por la influenza B. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el cuadro sintomatológico de la influenza B versus la A? Los síntomas son muy similares. Lo que diferencia uno del otro más es la frecuencia, lo más recurrente que se ve una de la otra. O sea, la influenza A es más común que en el caso de la influenza B. Ahora, para esa persona que falleció por una influenza B, habría que ver qué complicaciones presentó ese paciente por la influenza. Como bien les dije, la complicación principal es la neumonía. No todo el que hace un proceso de influenza tiene que hacer un proceso neumónico. También está la sobreinfección por una bacteria y hacen neumonías bacterianas secundarias a esa disminución de la defensa en un paciente con un proceso viral y demás. Me mencionaba sobre la vacuna, para retroceder a esa parte. La vacuna es muy importante en los pacientes y uno siempre enfatiza en vacunarse todos los años. ¿Por qué? Porque los virus al fin mutan. Entonces, por lo tanto, cada año se crea una nueva vacuna para ese proceso gripal, para lo que es la influenza. ¿Para qué? Para uno evitar que si me va a dar una influenza, por lo menos no me dé grave. Es muy importante, siempre se enfatiza en que se deben de vacunar los pequeños y las personas por encima de los 65 años de edad o toda persona que trabaja en el personal de salud, pero en el área de salud, pero realmente se enfatiza en que la población general se vacune contra la influenza. Retornamos no vamos a retornar, sino que vamos a ir a dar una pausa para poner nuestros teléfonos, pero quiero reiterarle que conversamos con la doctora Laura Blanco Valdivieso, quien es la neumóloga, broncopista e internista. Estamos conversando con relación a las afecciones virales que circulan en esta temporada. Vamos a la pausa, los teléfonos y retornamos. Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En lo que escuchas tu próxima canción, Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, puede enviarle todo